Mira, fala unha cousa. Gallénense. O pletiño, pletiño. Bótelle mensaxe. Bótelle. Come aí. E come, neniño, que algo malo. Come aí que se non mejor de eso, falacias. Esto estaba metido na nevera. Porque esto levaba ovo, non? O caldo, la cona. Todo levaba ovo. Sabe podrido. O meu pai, o caldo ten 15 días. Se chega a estar máis na casa, pide sueldo, cona. No se preocupen por mí. Ya me voy yo empachando más calles. Eu, con permiso, voy al baño, que creo que tengo un gas o algo. Vai, meu pai, vai. Oi. Así facía miña moda, así facía. Así facía miña moda, de verdad. Empezaron a comer, no quedan castañetas, no quedan castañetas, no. Y me gritaba por mí y no podía coger. No podía coger. Cariño, no, esto non para de salir, Madre mía. Cariño, non podo. Dios, qué putazo de callo. De esta pantalla. Ay, cuánta muerte, cuánta tragedia junta, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Y hablando del corazón, vamos a darle paso al amor. Está bien acabar con buen sabor de boca. Sí, ¿no? Y el amor siempre trae cosas bonitas, ¿verdad? ¿Eh? Y por ejemplo, vosotros sois pareja, vosotros dos, ¿no? Tu pareja no está aquí. No. Es que son todos, hostia, son todos mujeres hoy. ¿Hay alguna pareja de mujeres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sois pareja? ¿Sí? Ah, un aplauso para ellas. Bien, ¿cómo es vuestro nombre? Aisea y Vanessa. Suena. Aisea, Vanessa. Bien. Aisea y Vanessa. Vanessa, ¿a qué te dedicas? ¿Estudiante de? Estudiante de educación infantil en un teatro, ¿no la sé casar? Vale. Cotilla. Porque yo también hice educación infantil. Es el calor, la que está ahí también nosotros, no. Allí ya me lo No tienes de nuevo. Aisea, ¿tú a qué te dedicas? Soy las dos iguales, perfecto. Entonces, las dos son estudiantes de educación infantil. Bien, ¿cuánto tiempo lleváis juntas? 5 minutos, creo. ¿Pero cuántos? Dime más o menos. 2 años, ¿cómo os conocisteis? Yo estoy en ello. Es como 10 años. Es educación infantil.
Nuestros hijos están... A salvo. De botellón. ¿En dónde? Malpica. En Malpica. La panda es de vuestra tierra, entonces, bueno, no sé, ¿sois de Malpica? ¿Vosotros? Sí, Ah, es de Malpica. No, no, tú eres de Malpica, tú no. Bien. Ah, es de muy bien, de Caballo de Latín. Es gente brava, por ahí. Bien. En el paseo. Bien. ¿Podemos seguir con la entrevista? Tal que tienes ahí. Bien, a ver, contadme. Aisea es, ¿no? Aisea, ¿qué es lo que más te gusta de Vanessa? ¿Lo que más me gusta? Sí. Bien. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Que te? Ah, que te entiende, le entendí que le entiende. Dale, que le entiende un montón, muy bien, que le entiende. Muy bien. ¿Es lo que más te gusta? Muy bien. Aisea, ¿qué es lo que menos te gusta de Vanessa? Si lo tuvieras que buscar... Que se pierde. Que se pierda. Que se pierde, vale. Vanessa, ¿qué es lo que menos te gusta de Aisea? Las cosas que pierde. Las cosas que pierde. Que se pierden muchas cosas. Sí. Vale. Vale, pues que es despistada, ¿no? Que pierde las cosas. Bien, algo que os gustaría algún día alcanzar juntas. Ojo, cuidado. Ahí está. Tenemos a Aisea y Vanessa. Esta historia, Ana sí. Aisea y Vanessa se conocieron hace 2 años en Malpica, en un botellón en el paseo. Aisea, lo que más le gusta de Vanessa es... ¿Qué era lo que más le gustaba? No me acuerdo. Ah, que le entiendes, ¿verdad? A Vanessa lo que más le gusta de Aisea es su mala hostia. A Aisea lo que menos le gusta es que se pierde mucho. Y a Vanessa lo que menos le gusta de Aisea es que pierde las cosas. Tienen un sueño las dos juntas y las dos estudian educación infantil y tienen un sueño las dos por cumplir, que es llegar a un orgasmo juntas. Pues Aisea, Vanessa, sin duda se la vais a poner 10 a alguien, así que vamos a terminar muy arriba todos con 3, 2, 1, ready, go. Calimocho. A pouca xente hoxe calido, Dicían que viña tormenta, pero ao final non viña tormenta, entonces non me Bueno, hombre, tamén influye facer un botellón un martes, Como así, non somos así, non que non ten días, nem Virgen Santa, nem de Marta, a Costa da Morte, que facer un botellón os martes, os sábados, que é mariquita. De lunes a domingo, de lunes a domingo. O lunes a domingo, tiro aí estamos, mira, aí veña as dúas, aí ven esa, mira, aí tes. O home trajo na luna María outro sitio do cedo botellón la pone. Esa é a filla do estanqueiro, non? Tanqueiro de Vallecas, carallo de estanqueiro. Joder, que mala hostia, te gasta. Carallo, hiciste un estanco, Malpica, de cajo na luna. Oh, de Pacucho. De Pacucho, onde vai Pacucho? Por río. Non más, está vivo. Por un trago toma con la calle, con la boca, cona. Deja que te digas, por Dios. Joder, como se... Sabes o que traba de puta madre? Unhos callos, sabes? Teño, está a perder onte das. Hace un bocillo bien mal. Ten cuidado, Aí entrou un vello que comía un caldo de antalonte e te reventou a cajarme, non te digo. Moi calada estar, Vanessa. Sí. ¿Cómo se llama esa? Porque como parece que
me desplazáis como soy de otro pueblo. Estamos ahí al lado, ¿eh? Bueno, pero aquí hay gente... También relájate, que es de Cabanas, tampoco es de la Bueno, pero me desplazáis, yo no me siento integrada aquí. Se desplazar non se desplazamos, o que pasa é que mandan muchas cousas e as perdes todas. É que ten outro centro xa. Muller, é a quinta vez que che mandan o Josá, esto Josá os perdes. Ten doble cheque máis perdido todo o mundo. Pois se Joder, me Es que en el último WhatsApp me decía actuar para nadie, y yo para eso pues no vengo. Vamos a ver. Mucho En casa mejor. de la collona comes lentejas todos los días. No quieres lentejas, las dejas. Mira, Fati con la que tiene medio rara. Sí, Vanessa, sí, ya tenes. Ahí. Toma. Si hay, queda perdón. Si hay, perdón. Ahí tenes, unhos callos. Ay, gracias. Hola. Nada. Hola, soy Vanessa. Que pasa? Oiches, ve, vamos a publicar. Sí. Que yo te cago, que quitar los ¿Te vienes conmigo? ¿Quieres venir conmigo a Coruña a estudiar educación infantil? Así. No quiero ir sola. Eso es un planazo, eso es un planazo. Yo quiero cuidar de los infantes. Cuidado de ellos no, pero tengo tan mala hostia que los pongo a callar a todos. ¡Calla! Ah, pues mira, tú el poli malo y yo el poli bueno. Vamos a estudiar juntos, tú y yo. Tenemos futuro, ¿verdad? ¿Tú también lo ves? En el primer momento. Se me ocurre que... No desesperes y algo llegará. No sé, me pierdo. Vamos a Coruña. Es por aquí. No, es por aquí. Van a ir andando. ¿Cómo se va a ir a casa? Yo me pierdo. ¡Subidas a Adriano! Ahí sea. ¿Vienes o no vienes, hostia? ¿Vas a venir o no? ¡Y deja de comer! ¡Comparte! Me hace la cola con tu mala hostia. A mí que era lo que me gustaba de ti. Que bien me entiendes cuando te hablo, porque la gente no me entiende, tú me entiendes. Vuélvete fuera, a gritar. ¡Mierda, joder, hostia! Un año y medio después. Sí. Jacinto, ¿está mi cita de las 3? Sí, señora, está aquí. Bien, pues dígale qué pasa. Vale. Bueno, Vanessa. Sí. Bueno, he leído tu expediente. Me cuentas que tu relación va bien, todo va estupendamente, pero tienes un pequeño problema de sintonía. Sí. Ya, vale. Dicen que los orgasmos simultáneos son un mito, pero hay una técnica para conseguirlo. ¿En serio? Sí. El cangrejeo o el poder del suelo pélvico está al alcance de cualquier persona. Les cuesta concentrarse. Me perdí desde el cangrejeo. Algo de suelo pélvico había también. Usted sabe dónde está la pelvis, ¿verdad? Sí. Bien. Hombre, estudio educación infantil, claro que lo sé. Eso no sé si me inquieta o me tranquiliza. Hay dos principios fundamentales en el control del suelo pélvico. No estamos hablando de la mierda de Pilates, estamos hablando de algo más serio. El primero de ellos es que a mí lo único que me domina es el suelo. Debemos mantenernos claras y preclaras si queremos conseguir la meta del orgasmo simultáneo. Nuestras vaginas deben estar perfectamente sincronizadas. No las nuestras, la suya y la de su pareja. Estoy sintiendo así como... ¡Espera! Espera que piense. Nada, hoy estoy espesa. Alea y acta es. Una vez emprendes ese camino, solo puedes llegar a conseguir la victoria. Y a mí no me mandas callar y corto. Comencemos. No era mi intención. Céntrese en su eje central. Separe las piernas. Todo empieza por separarlas. Concéntrese en el eje. Sígalo hasta el punto más inferior. Y ahora piense en su clítoris. Su clítoris es su amigo. Su clítoris sabe
Él sabe. ¿Puede sentirlo? Sí. ¿Ve la luz al final del túnel? Sí. Es un tren que viene de frente, apártese. Mi clítoris dice brrr. Ese es el momento. Consiga reproducir ese sistema con su pareja y orgasmarán simultáneamente. Colisionarán con un jodido tren de mercancías, con otro jodido tren de mercancías y soltarán chispas. Lo tengo, a ver si no lo pierdo de aquí a casa. ¡Pues salga corriendo! ¡Déjame el dinero por la banca! ¡Corra! ¡Y córrase! Leme, ¿qué dice? Pues la Cosmopolitan dice que para llegar al orgasmo... Es que no, juntas no, por separado, es decir, a ritmos distintos. Vale, no, tienes que... la técnica de Abaca Lola pica de Afanfón. Esta Cosmopolitan, nena, hay que seguir los consejos. Abaca Lola pica de Afanfona. Rasca, 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 rasca. Rasca, rasca, rasca. Es como en el iPhone. Con el iPhone, que no pase página. Que no pase página, no. Borra la foto. ¡Borra la foto! Vale. Abaca Lola, acuérdate. Abaca Lola. Pica de fanfón. Pica de Afanfona. Estoy pensando que tamén vou dicir un poema antes de empezar. Ay, eso está muy bien. Eso sube muchísimo A el miña libro. casa non quero que veñas, sempre me fodes e nunca me pegas. Va a haber sexo sin riesgo. Sin riesgo. No va a haber embarazo. ¿Qué dices eso? A miña casa. No quiero que vengas. Y taca, 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 taca. Y a técnica De Abaca Lola, pica de afanfolla. Aí vou, aí vou, aí vou. Esa misma noche. E a ti... Oye, Masterchef, presentámonos. Como che foi coa muller esta, coa médico esta... O tes? Eleje. Eleje. É o que fago. Espera, porque teño que concentrarme pensando en algo como sábeme o jas. Sábeme, No te teño preocupes, que... hoy me acabo de lavar. Entón, collemos o eje. Collemos o eje. Es el momento del poema, acuérdate. El clítoris es tu amigo. A miña casa non quero que veñas, sempre me fodes e nunca me pregues. Dios mío, lo habré dicho bien. Hay fuego en su mirada. Pica de afanfolla. ¡Ese ruido, a ver si paramos! ¡Corre hacia la luz! ¡Tu tren contra mi tren! ¡Cañones! ¡Ay! Los cuadros. El Jesucristo que está en... Si mañana enseñamos esto na práctica de educación infantil. Eu creo que sería un coñecemento moi interesante para todos. Puede ser contra
contraproducente para la humanidad. Imagínate si lo descubren todas las mujeres. Seguid estos consejos y conseguiréis vuestros sueños. Es lo que hacen los Dugis, cumplir sueños, improvisados, pero sueños al fin y al cabo. Y todo ha sido gracias a mujeres como la increíble Marita. Estoy diciendo que el martes que viene tenemos especial. Summer Party. Bueno, yo vengo con flores, vale. Después del árbol. Sei nervioso, sei nervioso in un momento, No, è che è troppo, è che non lo so